Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Un tema que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo y que honestamente me tiene impactada. Ya saben que aquí en el canal siempre estamos al tanto de lo último, de lo más comentado, de lo que genera más revuelo. Y hoy, amigos, no es la excepción. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que del supuesto escándalo que ha estallado en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya lo escucharon bien. Hande y Kerem. La pareja que enamoró a millones en Love is in the Air, la pareja que parecía salida de un cuento de hadas. O al menos, eso era lo que todos creíamos, ¿verdad? Bueno, pues parece que ahora un torbellino de rumores y especulaciones se ha desatado, y en el centro de todo, hay un supuesto material, muy personal. Y para ser claros, estamos hablando de la filtración de fotos íntimas. Ya de por sí la sola mención de esto es delicada, y quiero dejar claro desde el principio que este vídeo tiene como objetivo informar, analizar la situación, y sobre todo, reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Aquí no vamos a tolerar ningún tipo de morbo ni de sensacionalismo. Nuestro enfoque será siempre en el respeto a la privacidad de las personas involucradas. Así que si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Antes de que comencemos a sumergirnos en este tema tan delicado, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto deja tu like si te gusta este tipo de contenido. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Y ahora sí. Empecemos. La noticia, como les decía, saltó a la luz hace muy poco. Las redes sociales explotaron. Empezaron a circular rumores, especulaciones y, desafortunadamente, incluso comentarios muy desagradables y ofensivos. Y todo esto a raíz de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En el momento en que esto explotó, la situación fue caótica. Las noticias se propagaron como la pólvora, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del tema. La incertidumbre y la especulación fueron la constante. ¿Qué pasó exactamente? ¿Son reales las fotos? ¿Cómo ocurrió la filtración? ¿Quién está detrás de esto? La información oficial, por supuesto, es muy limitada. Tanto Hande como Kerem y sus respectivos equipos han mantenido un perfil bajo. Hasta el momento no se han pronunciado públicamente de manera contundente, lo cual, honestamente, me parece lo más sensato dada la gravedad del asunto. Pero por otro lado, eso no ha hecho más que alimentar aún más la curiosidad y la especulación. Lo que sí sabemos y que es importante destacar, es que las autoridades competentes ya están investigando el caso. Se están tomando medidas legales para tratar de identificar a los responsables de la filtración y para proteger la privacidad de las personas afectadas. Y esto, amigos, es fundamental. La filtración de imágenes íntimas es un delito grave, y quienes lo cometen deben ser castigados con todo el peso de la ley. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. Como era de esperar, las reacciones fueron mixtas. Por un lado, hubo un gran apoyo a Hande y Kerem. Mucha gente expresó su indignación por la invasión a su privacidad, y les envió mensajes de ánimo y solidaridad. Este tipo de apoyo en momentos como estos es muy importante. Sentirse arropado y saber que no estás solo es crucial. Pero lamentablemente también hubo reacciones negativas. Algunos usuarios de las redes sociales se burlaron de la situación, hicieron comentarios crueles e incluso difundieron las fotos filtradas. Esto es inaceptable. La falta de empatía y respeto en estas situaciones es realmente preocupante. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, con vidas privadas que deben ser protegidas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que debemos extraer de esta situación. Primero, la importancia de la privacidad en la era digital. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde la información fluye constantemente. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la tecnología en general, nos han hecho más vulnerables. Es fundamental ser conscientes de los riesgos y tomar medidas para proteger nuestra privacidad. Y esto, por supuesto, implica tener mucho cuidado con lo que compartimos en línea, y con quién lo compartimos.
Segundo, la necesidad de respetar la intimidad de las personas. Ya sean famosos o no, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. La filtración de imágenes íntimas es una violación flagrante de ese derecho, y debemos condenarla enérgicamente. No debemos tolerar el morbo ni la curiosidad morbosa, ni mucho menos, la difusión de ese tipo de material. Tercero, la importancia de la empatía. En situaciones como estas, es fundamental ponernos en el lugar de la otra persona. Imaginen el impacto emocional que puede tener la filtración de imágenes íntimas en la vida de alguien. Piensen en el dolor, la vergüenza, la ansiedad. Antes de juzgar, antes de emitir cualquier comentario, tratemos de ser empáticos y de entender la situación desde una perspectiva humana. Cuarto, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en la cobertura de estos casos. Deben ser cuidadosos con la información que publican, evitar el sensacionalismo y proteger la privacidad de las personas involucradas. Las redes sociales también deben tomar medidas para eliminar el contenido ilícito y para evitar la difusión de imágenes filtradas. Quinto, la necesidad de denunciar este tipo de situaciones. Si eres víctima de la filtración de imágenes íntimas, o si tienes conocimiento de ella, no te quedes callado. Denuncia. Busca ayuda. Las autoridades están para protegerte y para hacer justicia. Y si ves que alguien está difundiendo este tipo de material, denúncialo también. Ayudemos a crear un entorno online más seguro y respetuoso. En cuanto a las consecuencias para Hande y Kerem, es difícil predecir cómo les afectará esta situación. Por supuesto, es muy probable que tengan que lidiar con el acoso mediático, con la presión de los paparazzi y con los comentarios maliciosos en las redes sociales. Pero también es posible que esta situación sirva para fortalecer su vínculo, para demostrar la importancia de la privacidad y para generar un debate sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas en la era digital. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos. Son personas que tienen derecho a su privacidad y que merecen nuestro respeto. No podemos permitir que este tipo de situaciones arruinen sus vidas, ni que afecten su salud mental. Debemos apoyarlos y demostrar que estamos en contra de la violencia y del acoso en línea. En resumen, lo que hemos visto hoy es un acto lamentable, una invasión a la privacidad que no podemos ni debemos dejar pasar. No se trata de un simple chisme de farándula, es una cuestión de derechos humanos, de empatía, de respeto. Tenemos que condenar la filtración, apoyar a Hande y Kerem, y recordar siempre que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. Así que, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? ¿Creen que la sociedad está tomando conciencia de la importancia de la privacidad en la era digital? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en participar. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, reflexivo y sobre todo, que les haya hecho pensar en la importancia de respetar la privacidad y de condenar el ciberacoso. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.